Muy buenos días, tardes o noches. En la clase pasada comenzamos definiendo que esta cátedra hace foco en la producción de comunicación popular y tiene dos premisas de partida. La primera, entender que la producción de contenidos desde la comunicación popular no solo se distingue por su enfoque y la orientación de su mensaje, sino, como ya hemos dicho, por otra lógica de producción que atraviesa desde la organización de trabajo para realizar esos contenidos hasta definiciones de prioridades, protagonismos y definiciones técnicas también. La segunda premisa de partida que planteamos, y que dejamos planteada para que empiecen a leer algunas cosas, es la reafirmación de la comunicación como derecho en contraposición a la idea de la comunicación como negocio o como mercancía, y en ese sentido es que dejamos para leer este primer apunte de cátedra que daba cuenta de la evolución de los conceptos que fueron definiendo derechos en torno al acto de comunicar a través de la historia reciente. Como no tenemos duda de que lo han leído concienzudamente, no vamos a repasarlo todo, sino que nos vamos a limitar a repasar estos conceptos que van desde la elaboración de la idea de libertad de prensa a principios del siglo XIX, con la aparición de los primeros medios gráficos, la libertad de expresión, más adelante el derecho a la información, sancionado después en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y sus consiguientes ampliaciones a la idea de derecho a la comunicación y otras variantes como el derecho a la difusión, del que habla Carlos Abrevaya, el derecho a constituirse ciudadanos de los procesos comunicacionales que conceptualiza Contreras Bapisneiro y demás. El derecho a la comunicación, entonces, dijimos, es equiparable a todos los demás derechos humanos, como el derecho a la salud, la educación o la justicia. Significa que todas las personas debemos tener garantizada en igualdad de condiciones y en igualdad material de condiciones tanto la posibilidad de expresarnos, opinar, difundir información o conocimiento, como de acceder a la expresión, opinión, información y conocimiento que difundan los y las demás en igualdad de condiciones materiales también. Está claro esta idea. Nuestro derecho a la comunicación consiste no solamente en la capacidad de difundir, sino en la capacidad del acceso a lo que los demás y las demás difunden en igualdad de condiciones materiales. En los últimos años, el desarrollo de las nuevas tecnologías han, obviamente, facilitado en alguna medida estas posibilidades, o al menos le han sacado la exclusividad de detentar esas facultades a los medios de comunicación clásicos, diarios, radio, televisión, ya que, además de por esas vías, a través de Internet existen más posibilidades que antes. Esto está claro, tanto de difundirnos como de acceder a lo que otros y otras difunden. Esto está lejos, de todas maneras, todavía de constituir la utopía democrática, digamos, que algunos imaginaron en los primeros años de desarrollo de la red, que por el contrario hoy registra un grado de hiperconcentración inédita en cualquier otro terreno, en lo referido a motores de búsqueda y mecanismos en general para direccionar y condicionar lo que vemos y decimos, pero de esto vamos a hablar más adelante en la materia. Lo importante para la clase de hoy es fijar claramente estos principios de derecho a la comunicación, que son los que le dan en definitiva sentido y entidad a la comunicación popular. Porque la comunicación popular en definitiva se trata de personas, organizaciones, instituciones, sectores varios de la comunidad, tomando en sus manos el ejercicio de ese derecho, a través de estrategias y medios propios para comunicar y contar desde su propia mirada lo que en general les está vedado hacer en los medios tradicionales del poder económico. Teniendo en claro entonces el basamento de esta idea de la comunicación como derechos, exploremos su opuesto, es decir, el basamento de la perspectiva de la comunicación como negocio. Cualquier negocio requiere de tres elementos básicos para poder definirse como tal: una mercancía, un cliente y un medio de producción y comercialización. Si yo soy propietario de un kiosco, una fábrica, una app de delivery de las que crecen tanto en estos tiempos, mis clientes serán quienes pagan por la mercancía que fabrico o que distribuyo, así sean caramelos, electrodomésticos o un kilo de helado, ¿no? Los clientes o consumidores, esto es bastante sencillo de ver, son quienes compran esa mercancía y mientras más
sean y más paguen, mayor va a ser mi ganancia. Esto no es difícil de entender. Lo primero que debemos preguntarnos cuando analizamos el negocio de la comunicación es, cuando este esquema se traslada a la comunicación, ¿cuál es nuestro lugar como personas, como audiencias, como pueblo, cuando el negocio es un medio de comunicación en vez de un kiosco o una heladería? ¿Somos los clientes? ¿Somos los consumidores? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Ustedes le pagan al canal de televisión que miran, a la radio que escuchan, a las redes sociales que usan? Y si no somos nosotros los clientes, ¿de dónde sacan esas empresas entonces sus ingresos? Los anunciantes, claro, la publicidad. Sea en un sentido clásico o menos clásico, ¿no? De publicidad, sea en formato de una propaganda de jabón o como parte de un lobby para favorecer a determinados sectores, perjudicar a otros, inclinar en definitiva la opinión de la audiencia para el lado de los intereses que le pagan o que están detrás de esa empresa de comunicación. Y si el medio de comunicación, habíamos dicho que eran 3 elementos, es el medio, el cliente son los anunciantes o los financiadores en general de ese medio, ¿cuál es el tercer elemento? ¿Cuál es la parte del esquema que nos toca? Claro, somos el producto, la mercancía que esa empresa le vende a sus clientes. Nuestro tiempo de atención en el caso de los medios o la información sobre nuestros gustos, preferencias y opiniones en el caso de las redes es lo que cotiza y lo que define el valor de esa empresa. ¿Por qué razón? Un segundo de publicidad en Telefe o Canal 13 vale 1000 veces más que una radio del interior bonaerense por, obviamente, la cantidad de gente a la que llega ese segundo. Un segundo siempre es un segundo, pero para el anunciante no es lo mismo llegar a cientos de personas que a cientos de miles. Esto es lo que hace que la lucha por el rating, es decir, por acaparar la atención de más personas, sea tan virulenta y en general no respete normas éticas de respeto a la intimidad y a distintos derechos de las personas. Como sé que esto puede sonar muy duro, muy tajante, muy absolutista, dicho por un simple docente, vamos a ver qué dicen, estudiando esta misma lógica de la comunicación como negocio, algunos estudiosos de renombre internacional. Acá tienen, este señor se llama Ignacio Ramonet, periodista, sociólogo, editor y director de Le Monde Diplomatique, observa esto mismo y concluye: una empresa de información no vende información a los ciudadanos, sino que vende ciudadanos a los anunciantes. Y así nosotros mismos nos transformamos en mercancías, ¿no? Somos las mercancías que la empresa le va a vender a los anunciantes de publicidad, subvirtiendo la relación entre información y sociedad, subvirtiendo la relación, lo que debería en circunstancias normales ser un derecho de la sociedad a acceder a la información. A través de la información se vende esas personas integrantes de la sociedad a los que bancan los medios. Todavía más interesante que lo que dicen los estudiosos, igual por esto de confesión de parte, que releva de pruebas, es escuchar algunos raptos de sinceridad de los propios dueños de algunos medios. Este otro señor que ven acá se llama Walter Wells, es exdirector del International Herald Tribune o algo así, la pronunciación en inglés se las debo, parte del grupo New York Times, y lo explica muy sencillamente por haber estado en ese lugar. Dice: a menudo quienes deben tomar una decisión periodística se preguntan si la misma hará bajar o subir en algunos centavos el valor en bolsa de las acciones de la editorial, ¿no? El criterio a la hora de definir con qué título no es todo lo que vimos antes en relación a cuál es el enfoque que fortalece los derechos o las posibilidades de la comunidad que me mira, que me lee, a la que llego, sino qué pasa con la cotización en la bolsa, dice Walter Wells. Y hay uno más que es uno de nuestros favoritos como cátedra, que es el señor Patrick Lelay, este señor de anteojos que ven ahí, director del canal TF1 francés. Lo dice más directo todavía: la función de TF1 es ayudar a Coca-Cola a vender su producto. Lo que nosotros le vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible de cerebro humano. No lo dice un profe de comunicación popular, no lo dice un teórico, lo dicen gerentes, dueños, CEOs de medios de comunicación. Tiempo disponible de cerebro humano. Fíjense qué definición tan cruda y tan clara.
Mientras mayor cantidad de cerebros conectados por más tiempo logre ese medio de comunicación, más valdrá ese segundo que le va a vender a sus verdaderos clientes, que son quienes anuncian en ese medio, quienes ponen dinero por distintas vías. Entonces, si esta es la lógica que impera en los sistemas de comunicación masiva, ¿dónde queda todo esto otro que vimos antes? ¿En dónde queda? Si la lógica que prima a la hora de elaborar una producción, seleccionar la noticia del día, elegir un abordaje para esa noticia, es captar la mayor cantidad de cerebros, como dice este señor, de atención por el mayor tiempo posible a cualquier costo, ¿qué lugar pueden tener en esa agenda las vidas, opiniones, necesidades, identidad de personas y sectores enteros de la población que se juzguen poco interesantes para este fin, poco vendibles, o peor todavía, que promuevan acciones u opiniones en contra de esos anunciantes y financiadores del medio? Acá un ejemplo un poco más cercano, si recuerdan, esto de vamos a desmonopolizar los medios, creando nuevos medios, no significa que esos medios vayan a tener público, ¿no? Esto de esta boludez que hagamos la radio de los wichis, quién va a escuchar la radio de los wichis, quién va a poner avisos, cómo le van a pagar el sueldo a los operadores. Recordamos esta síntesis muy precisa del año 2012 que tuvo muchas respuestas, mucho menos difundidas. Por caso reproducimos la de un blog wichí que dice algo que debería ser una obviedad. ¿Quién carajo va a escuchar la radio de los wichis? Nosotros, dice. El papel que juega la radio wichí es un instrumento de comunicación para el desarrollo y progreso democrático de los pueblos originarios. La pueden leer en este blog. Pero fíjense qué obviedad, los wichí escuchamos la radio wichí. Es la vida real, es más que suficiente, dicen, importa y basta. Y por eso es que tiene sentido ese medio de comunicación, aunque no genere ganancias, rentabilidad, nos sirva a los fines del servicio que ofrece el señor Leley y todos los que escuchamos antes. Otra definición muy conocida respecto al problema serio que significa socialmente que la información sea un negocio, la dio hace un tiempo alguien que sabía y que había vivido mucho en primera persona sobre estos temas, que es el periodista y escritor polaco Kapuscinski. Sobre esta afirmación debatían en un hecho muy poco común hace un tiempo un dueño y un empleado de dos de los principales grupos mediáticos argentinos en horario de prime time y decían esto. ¿Cómo andás, Daniel? Tanto tiempo, bueno, nos hemos visto más de una vez, pero te voy a dar la mano. ¿Cómo andás, che? Vamos a ir aflojándonos, ¿no? Hablar un poquito de periodismo, Daniel. El otro día leía una frase de Kapuscinski, de Reinhard Kapuscinski, que es un gran periodista, fue un gran periodista, lamentablemente ya fallecido, el maestro polaco, decía... 2007 se nos fue. Exactamente, cuando la información pasó a ser un negocio... La verdad dejó de tener importancia. Mirá lo inquietante que es la frase. Decía el maestro polaco, cuando la información pasó a ser un negocio, la verdad dejó de tener importancia. Analizame esa frase o contame, ¿es un negocio la información? No, a ver, yo no creo que la información sea un negocio, pero los medios de comunicación son empresas. Y son empresas que tienen que ser rentables. Está claro, ¿no? Un medio es una empresa y tiene que ser rentable para existir. Bueno, acá venimos a desmentir eso. No por un capricho o una definición ideológica de la cátedra en primer lugar, sino porque además hay una ley de comunicación audiovisual desde 2009 que en uno de sus aspectos todavía vigentes establece claramente no solo la existencia y legalidad de medios de propiedad social y sin fines de lucro, sino que hasta les asigna el 33% del espectro, que deben procurar ser sostenibles, claro, por supuesto, pero cuyo fin no es la rentabilidad y cuya propiedad no debe estar en manos de una persona o de una empresa, sino de cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, comunidades de pueblos originarios, digamos, distintas formas de propiedad social. Esto lo dice la ley, no lo decimos nosotros. Entonces, al igual que con todos los demás derechos, defender la vigencia del derecho a la comunicación como principio rector de las políticas que deberían darse sobre el tema
no niega la posibilidad de que haya iniciativas privadas que hagan negocios con eso, ¿no? Igual que defender el derecho a la salud no implica negar la existencia de clínicas privadas, o defender el derecho a la educación no impide que las escuelas privadas existan. Lo que sí implica es una claridad respecto a que no se puede dejar el sistema de comunicación solo en esas manos. De la misma forma que a nadie, ni al más recalcitrante neoliberal, se le ocurriría, al menos en voz alta, proponer públicamente dejar en manos de las empresas privadas de la educación todo el sistema educativo, o de la salud, de las empresas privadas de la salud todo el sistema de salud, y menos en este momento. Igual debería escandalizarnos la idea de dejar todo el sistema de comunicación, que es un derecho, en manos de las empresas del rubro. Y sin embargo, en el campo de la comunicación esto está absolutamente naturalizado. Que la palabra medio sea sinónimo de empresa. Entender la comunicación como un derecho pasa por poner en primer plano la importancia de esa comunicación en la vida de las personas. Y esto muchas veces no es rentable. Amplificar las voces de delegados sindicales que encabezan luchas por mejores condiciones de trabajo frente a los dueños de las empresas anunciantes o potenciales anunciantes del medio, seguramente no será rentable para ese medio. Abrir espacio para voces de referentes políticos que promueven proyectos para que los anunciantes o potenciales anunciantes del medio distribuyan parte de su riqueza, por ejemplo en este momento un debate vigente, por supuesto que no va a ser rentable para el medio. Como no son rentables muchas veces tantos reclamos, historias y noticias que suceden cotidianamente en nuestros barrios, pueblos, campos y ciudades. Entonces, si la posibilidad de expresarse de vastos sectores de la población depende de la rentabilidad que sus figuras, vivencias y realidades generen, esos vastos sectores seguirán siempre impedidos de acceder, o invisibilizados, estigmatizados o directamente perseguidos, y su derecho a la comunicación cercenado todos los días. Por eso nacen y son necesarios la cantidad de medios populares que vimos la clase pasada y muchos más, y por eso son tan necesarias políticas públicas que lo fortalezcan. Para terminar esta clase, los y las invito a ver el próximo video que está acá abajo, elaborado por una organización platense que se llama Resistencia Cultural Barrial. Y para que lo entiendan y lo valoren mejor, les cuento un poquito cómo es la historia de ese video. Este video que van a ver se construye luego de una situación de desalojo inminente que estaba por caer sobre muchas familias en un barrio platense. Los integrantes de la organización, frente a la inminencia del desalojo, de que iba a haber un fallo en sede judicial que iba a decidir o no hacerlo, buscaron cobertura de los medios y hicieron gacetillas, fueron a buscar que su problemática fuera visibilizada. Se presentaron ese día en el juzgado y no había nadie cubriendo el asunto. Pero el fallo no pudo concretarse, hubo ahí una posposición de esa definición, entonces se fueron sin que se concrete la orden de desalojo. Se pone una nueva fecha para la salida de ese fallo y otra vez vuelven a convocar muchísimos medios de comunicación, nacionales, locales, provinciales, para que se pudiera visibilizar su problemática, que básicamente se quedaban sin lugar donde vivir. Y cuando llegan ese día, encuentran de repente un montón de móviles de los principales canales de televisión de Buenos Aires, Crónica, América, cámaras, trípodes. Prácticamente toda la televisión y la radio ahí instalada. No lo podían creer. Bueno, nos escucharon. No, preguntan un poco y no estaban ahí por ellos. Había una audiencia del caso Píparo, si recuerdan, muy de mucho impacto en la opinión pública, que tuvo como víctima una actual legisladora funcionaria municipal. Pero bueno, no estaban por nosotros, dijeron, pero están acá, ya que estamos nos van a hacer una nota. Con esa expectativa fueron entonces a ponerse enfrente de las cámaras para que los filmen, y fíjense lo que pasó.